Mm. Procedo a hacer la resolución del proyecto 2 del segundo parcial. El primer apartado, gestor de semáforos por consola 1. Se propone como ejercicio escribir un sencillo programa que permita manipular semáforos mediante la consola. El funcionamiento del programa se muestra a continuación. Número 1. En primer lugar, el programa pedirá por teclado el número de semáforos a crear. Número 2. Después creará un grupo con tantos semáforos como se han introducido. Número 3. A continuación, el programa pedirá un semáforo y un valor. El programa sumará al semáforo indicado el valor indicado por teclado. Si se desea bajar un semáforo, o no hay más que escribir el número en negativo en el punto 3. Este programa se le puede ayudar a entender mejor el mecanismo de los semáforos. Abra varias terminales y ejecute este programa. Realiza distintas pruebas viendo cómo se bloquean y desbloquean las terminales al incrementar y decrementar los semáforos. No utilice la consola IPC Private para crear el grupo de semáforos. El programa no funcionará adecuadamente. ¿Sería capaz de explicar cuál sería el problema si utilizara la constante IPC Private? Ok. Para la resolución de este problema, yo creé el programa semáforos.c, el cual incluye las librerías estándar que son Studio, StudioLib, y para su funcionamiento en general tiene las librerías strings para manejar funciones de cadenas de texto y PCS para crear la clave de agrupamiento de semáforos con el FTOK. System para tener las funciones de identificación de semáforos y el Unistick, igual que es una librería un tanto estándar para la creación de procesos. Primeramente declaro las funciones, que sería primero la primera función que crea el grupo de semáforos y va a devolver un entero. Ese entero que va a devolver va a ser la clave del grupo de semáforos con el cual se va a poder acceder a los valores de los semáforos. Dos funciones void, que va a ser una para modificar el valor de los semáforos, que es la parte de la suma y resta que se pide en el problema. Y el último función es mostrar el estado de los semáforos, que es para listar los valores de los semáforos y los semáforos mismos. Luego está la función main, que es lo que se corre al iniciar el programa. Al iniciar el main, declaro los enteros, o bueno, las variables enteras como num semáforos, que va a ser la cantidad de semáforos que se va a crear. El semit, que es la clave con la cual voy a acceder al grupo de los semáforos, y la que se va a crear con la función FTOK, FTOK, perdón. El semáforo, que es el identificador del semáforo que vamos a modificar el valor, que sería el de 0 a la cantidad de semáforos que vamos a crear, y el valor que se le va a poner, o bueno, se le va a sumar. También declaro dos arreglos de texto, o bueno, de caracteres. Uno que va a ser un comando y uno que va a ser un buffer. El comando que va a ser para poder dar salidas al sistema y crear las ventanas de Sanity. Y el buffer que va a ser para recuperar lo que se obtenga de las cadenas lo que se obtenga de las ventanas de Sanity en cadenas de texto. Ok. En el primer apartado se solicita el número de semáforos a crear mediante ventana. Esto se hace mediante la concatenación la sobrescriptura en la cadena de comando con la función fnprintf, que nos da la librería strings de pues este código que nos permite que despliega una ventana de entrada en Zenity con el título, número de semáforos y el ingreso al número del semáforo. Luego se declara un archivo, una variable de tipo file, que es una variable de tipo archivo,
porque al desplegar, al usar la función popen para poder recuperar lo que nos devuelva la ventana de entrada de Senti, esto se recupera como un tipo archivo en primera instancia. Por eso se crea primeramente entrada como tipo pipe. Luego con fget se puede obtener el contenido de entrada y se lo puede poner en el buffer, que es la cadena de texto con lo cual yo manejé para poder sobreescribir lo que se recupera de la entrada. Luego se cierra con PC Close los recursos ocupados por el archivo entrada, para luego, en número de semáforos, mediante la función atoy, ponerlo como un número entero lo que hay dentro del buffer. Luego se califica si se pudo o no recuperar un número entero el número de semáforos. Si da 0 es porque lo que había dentro de buffer era un string, literalmente, una cadena de texto sin número, y se va a recuperar un 0. Por lo cual se va a devolver que el número de semáforos es inválido. Y se va a retornar un 1, terminando el proceso. Para crear los semáforos se usa la función crear semáforos que se especificó anterior, que está declarada, la cual es esta. Esta mediante un archivo, bueno, una variable key y con la función ftoc crea en el archivo semáforos con el carácter s una clave única. Y esta la guarda en esta variable key. ¿Para qué se necesita? Luego para hacer mediante la función semget, pasarle esa llave, esa clave única, la cual va a ser para acceder al grupo de semáforos, el número de semáforos a los cuales se van a crear, que es lo que se le pasa a esta función. Se lo crea con estos permisos, que sería 0666, que es para darle permisos de escritura y lectura a todos los tipos de usuario que tenga este proceso. Y con IPC create, que asegura que si este proceso ya existe, se usa el que ya existe, y si no existe, lo crea. Bueno, los semáforos. Y devuelve la clave con la cual se accede a los semáforos, que es lo que devuelve el semget. Si devolviese semget -1, que es lo que devuelve cuando falla, se mostraría un error al crear los semáforos. Pasado la creación de los semáforos, se entra en un ciclo que es para darle pie a que el usuario pueda modificar los valores o pueda terminar el ciclo. Esto se hace mediante mostrar semáforos, primeramente, que es la función ya declarada anteriormente. Esta función recibe la clave para acceder a los semáforos y el número de semáforos con los cuales se está trabajando. Se crea un arreglo de caracteres que va a ser el comando 12 para poder mandar la línea de código que va a abrir una ventana de Zenity al sistema mediante el comando system, o sí, mediante el comando system. Y un arreglo que es estado, va a guardar los estados que tienen los valores que tienen los semáforos y los IDs de los semáforos como una cadena de texto. Luego se pasa a un ciclo for en donde se va a recorrer todos los semáforos existentes. Se va a recuperar en un int valor con el comando semControl, con la llave de acceso a los semáforos, con el ID del semáforo en el cual estamos, que van de 0 a el número de semáforos que se haya creado, y getVal, que es la instrucción que nos permite recuperar el valor de dicho semáforo. Luego con ese print se sobrescribe en la cadena de texto estado el ID del semáforo y el valor del semáforo. En esta cadena que dice semáforo, que va a tener su ID y su valor. Y un doble salto de línea para que al imprimirse en la ventana se salte y se vea como un estilo columnas.
Y luego con la función strncat se concatena en el arreglo comando la salida de valor, bueno, lo que está en estado. Se lo concatena al final y así, luego de esto que está escrito aquí, que es sanity, info, título, estado de semáforo, text, se pone en ese lugar o en esa posición semáforo ID y el valor del semáforo. Se lo concatena al final y así se va haciendo con todos los semáforos hasta terminar concatenando, haciendo que este comando vaya a imprimir todos los semáforos y todos los estados de los semáforos. Terminado el ciclo for, se concatena por último este pequeño apóstrofe porque al final del text tiene que ir otro apóstrofe. Aquí hay uno dando el inicio al string que va a ser el texto y debe ponerse uno al final para que no haya errores a la hora de mandar el comando al sistema. Ok, luego de mostrado la ventana con los valores o los estados de los valores, va a salir una opción para aceptar y para continuar a la siguiente opción, que es la opción para modificar y, bueno, para preguntar si se desea modificar algún valor de semáforo o si se desea terminar los procesos. Se aprovecha la variable, bueno, la cadena de texto antes hecha que es comando y se escribe sobre esta una ventana de Zenity que va a ser una de pregunta con el título de si se desea modificar los semáforos, con el título de modificar semáforos y con el texto de si se desea modificar semáforos. Se aprieta que sí. eh, Esto va a devolver cero. Al mandar esta ventana al sistema con el comando system, dependiendo de la selección del usuario, si se elige cero va a devolver true, que es equivalente a cero. Si se desea que no, es equivalente a uno, que es false. Y este if terminaría el proceso con un break, que terminaría el ciclo. En caso de que se desee modificar los textos, se sobrescribe una vez más sobre en la cadena de comando este código que despliega una ventana de entrada con la librería Senti. Se recupera en entrada el resultado que devuelva esta ventana abierta por la función popen y se pone y se sobrescribe. Si se sobrescribe en el arreglo buffer, lo que hay dentro de entrada. Recordemos que entrada es un archivo tipo file que es lo que crea, o bueno, lo que se obtiene de la función popen. Ya por último se cierran los recursos usados por la entrada una vez más para no ir almacenando, bueno, pidiendo muchos recursos en un mismo lugar y estos no sean liberados, haciendo más pesada la carga de estos procesos. Y ya por último en un semáforo, que sería el ID del semáforo que queremos modificar, se pone lo que está dentro del buffer, que es el arreglo de texto, en donde recuperamos el valor que se pidió por la entrada de Sanity, como un valor de número entero, con la función atoy. Se hace el mismo procedimiento con la siguiente ventana que es para recuperar el valor a modificar, que recordemos, puede ser un número positivo o un número con un símbolo menos o un número negativo para que se reste del valor del semáforo. Este se va a almacenar en el int valor. Y ya por último, se mandan ambos valores recuperados a la función modificar semáforo. La función modificar semáforo recibe la clave para poder acceder al grupo de semáforos creados, el ID del semáforo que queremos modificar y el valor con el cual lo estamos modificando. Primeramente se crea la estructura de sembuff, que es una estructura que nos ayuda para darle que nos ayuda con la función semop.
Esta está compuesta por el semNum, que es el ID del semáforo cual el que queremos modificar, el semUp, que es el valor con el cual se va a hacer la suma o la resta, bueno, la suma, porque si tiene un valor negativo igual lo va a restar, pero lo está sumando. Y el semFlag, que sería la bandera. Se lo hace con el semUndo para evitar cambios de persistentes. Luego se ejecuta la operación del sistema con el semUp, mandándole la clave del grupo de semáforos, mandándole el arreglo que indica el valor de suma. Y si este seno falla, va a devolver un -1. Si devuelve un -1, se lo recupera con la función perror y se imprime el error al modificar el semáforo. Caso contrario, se pone que semáforo modificado y el valor se imprime en la terminal o en consola. Una vez terminado ese proceso, se vuelve al principio de la cola, se muestran los estados de los semáforos, se vuelve una vez dado en el botón de aceptar, se pregunta si se quiere modificar, en caso de que no se rompe el ciclo, en caso de que sí, se vuelve una vez al ciclo y así hasta que se rompa el ciclo o surja un error. Ok, para la parte gráfica que está, el ingrese el número de semáforos a crear mediante texto, yo voy a crear unos 6. Como se puede ver, se despliega la cantidad de semáforos que se creó junto a el valor que tiene actualmente. Todos se inician en cero. Se le puede poner a aceptar. Y salta la pregunta de modificar semáforos. ¿Desea modificar un semáforo? Si le aprieto que no, termina el proceso. Si le aprieto que sí, me pregunta, ingresa el número de semáforo al cual... Ingresa el número de semáforo, que es el ID del semáforo que queremos modificar. Va de 0 a 5 porque usualmente en sistemas operativos siempre se cuenta desde el cero, no empieza a contarse desde el uno, por lo que siempre se creará desde el 0 a 5, porque pedí 6. Voy a modificar el semáforo 4 y aquí dice el valor con el cual quiero modificar el 4, que va a ser 6. Como se ve, sale en consola la modificación, pero también se ve en la ventana de los estados de interfaz que el semáforo 4 ha sido modificado con un valor de 6 ahora. Okay. Ahora, la, el enunciado nos plantea dos premisas importantes para al resolver este proceso. La primera, que es la más importante, el por qué no se usa el IPC-private. Esto no se hace porque nos tosquearía a lo que nos pide de probar el programa en diferentes terminales. Al crearlo con IPC private y no con el IPC, creo que es el con private en lugar de create, se haría que los semáforos estén restringidos únicamente a que los use el proceso que los creó, que en este caso es el proceso, bueno, que es esta terminal. Al crear el proceso en estas otras dos terminales no podría interactuar con los semáforos porque al no escribir el segundo argumento para crear la clave única, al crear los semáforos, todas las terminales van a crear los semáforos con la misma clave única. Es irónico, pero así lo hace. Y el primero que lo hace es el que tiene acceso a los semáforos. Y el segundo y el tercero no tendrían acceso a los semáforos. Y justamente eso también pasa cuando creas los semáforos. Bueno, cuando ejecutas este programa en diferentes terminales. Voy a poner aquí. Como se puede ver, en el anterior yo hice una suma al semáforo 4 con 6. Aquí lo creé desde cero y en teoría debería darme 5 semáforos nuevos con valor de cero, pero no lo hace. Me da 4 que están en valor con cero y el último que fue el que modifiqué en el anterior terminal con un valor de 6. Esto pasa por lo que dije, con el FTO, al pasarle
tanto que se cree en el archivo semáforos y que se cree con con el segundo argumento S, se crean claves únicas y similares en todos los procesos que abran este programa. En este caso voy a poner. En este caso solamente me crea dos semáforos y no alcanza alguno en el cual ya le haya hecho yo una modificación. Pero si digamos en así, 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 y aquí. Ok. Si en este semáforo de aquí hago una modificación en el primero, digamos, que es el del ID 0, 0, la notificación de 10, etc. De momento, estos dos registros no verán la actualización hasta que yo haga, pues, una modificación desde ambos. Voy a modificar al uno lo voy a modificar con sí. Ah, salió. Ahí está. Como se ve, aquí sale la modificación del semáforo 1,5 y sale también la actualización del valor del anterior semáforo que no actualicé en esta parte, pero se actualizó por, por este otro. Y en este caso pasa lo mismo. Al poner aquí, en teoría, no debería dejarme, pero si yo hago que en el ID 0 le resto, no le sumo, sino que le resto 5, debería de salir un error porque ningún semáforo puede ir a un número negativo, pero no. Aquí me sale que le restó a los 10 que estaban aquí puestos 5. Y sale que en el semáforo 1 está el valor de 5. Ahora el apartado que pide que hagamos el interbloqueo, que es el que esto compita con esto. Aceptar. Está aquí. Pongo y aceptar. Se multiplica un valor. Sí. Voy a intentar hacer la competencia entre este. Al 0 le voy a agregar en este caso. Le voy a agregar 13. Ups. Voy a agregar 13. Nada más le agregaré el 14. Y ahora los dos al mismo tiempo. Como se puede ver, al no poner un valor, igual se inicia en cero, así que no hubo tanto problema. Pero aún así. Eh, Se ve que no se logra hacer el interbloqueo en este caso porque no está tan solapado el listado de los semáforos. Si pusiese que este listado fuese automático o que estuviese constantemente actualizando, habría una competencia de recursos por ver el acceso a los semáforos y se interbloquearían. En este caso no pasa por cómo está planteado la resolución de los ejercicios, dando pie a que, pues como no tengo un listado dinámico, no haya competencia, o bueno, no se vea que nuestra competencia. Porque el valor anterior no era el 10, era 5. 5 al sumarle los 13 de esta pantalla, pues era 15, digo 18. Y digo 13 más 5, sí, 18. Y al sumarle a los 18 los 14 de esta parte, pues dan los 32. Sin embargo, no se ve el interbloqueo. Justamente por eso, por cómo está resuelto. O por cómo funciona la lista de semáforos. Por lo mismo no va a haber interbloqueo si yo finalizo las tareas consecutivamente o si finalizo el que los creo y luego los demás. Porque al fin y al cabo todos los procesos crean los semáforos y si no, si ya están creados, solamente usan los que ya están creados. Así como que no hay un close sem al final de los programas.
pero no hay un close end porque si fallase a uno cerraría automáticamente el resto, en lugar de simplemente cerrarse a sí mismo. Paso a la resolución del apartado 2, gestor de semáforos por consola 2. En este ejercicio se propone escribir un programa que, al igual que el anterior, permita hacer operaciones con semáforos. Sin embargo, este programa no va a ser interactivo, sino que indicaremos la operación en la línea de comandos. Las opciones que debe soportar el programa se describen a continuación. Sale una imagen en donde está el comportamiento por terminal del programa. El programa se va a llamar scon, y si simplemente se lo llama con punto arrows, ¿no? Yo ya tengo resuelto la... Ah, no. Como yo ya tengo resuelto el programa, pues ya sale así. Pero en el apartado se ve que debe tener esto al poner simplemente el llamado al programa, que va a ser el uso. Lo siguiente, bueno, también es un enlistado que me faltó, de hecho, ahora que lo estoy viendo, que es para mostrar que guión C es un argumento que se le debe pasar para crear el grupo de semáforos y lo inicializa. Guión R reinicia el grupo de semáforos. Guión L muestra los valores de los semáforos. Guión R borra el grupo de semáforos. El grupo de semáforos que crea la opción "-c" tendrá tres semáforos. Los valores iniciales de dichos semáforos serán 0, 3 y 0 respectivamente si se invoca una operación. Pero el grupo de semáforos no ha sido creado. Se muestra un mensaje de error y ejecución del programa termina. A continuación tiene algunos ejemplos por si los encuentra útiles. Y en el apartado de se muestra una imagen con el comportamiento una vez más del terminal. En donde si pongo aquí es con "-r", sale pues error, que no ha sido creado el directorio. Si pongo "-c", se crea los semáforos. "-l" muestra el listado de los semáforos. Y si intento volver a crear los semáforos, me debería saltar otro error. ¿Cómo se ve ahí? Y por último, el guión delete, o bueno, el guión D, que elimina los semáforos. Se puede ver que se eliminaron porque si intento listarlos, me dice que no encuentra el director. Ok. En este ejercicio, igual que el anterior, tampoco puede usar el IPC private, ya que por el mismo motivo, el programa no funciona correctamente. Intente obtener la clave de grupos de semáforos a partir del archivo etcpassword con la ayuda de la función fto. Saber explicar por qué este archivo es un buen candidato para utilizarlo en el cálculo de la clave del grupo de semáforos. Respondiendo a esta última vez porque es un archivo protegido, por así decirlo, dentro de... que está por detrás de los archivos, del archivo main, o bueno, del home de los usuarios. Y por lo mismo, un usuario normal no tendría acceso a este etc password. Solamente alguien que tenga el acceso superusuario o la clave del sudo. Ok. Para la resolución de este apartado, yo creé primeramente un archivo .c que es la resolución del problema y un scons.sh que funciona como la interfaz de la resolución de este programa. En este caso nos permite que no sean interactivos. Si quisiera hacerse interactivo, yo indicaré las partes en donde se puede crear ventanas de entrada para que pues se pueda poner los valores, tanto de qué cantidad de semáforos quieres crear, como la cantidad de los valores de inicio, así como poder hacer sumas y restas con los semáforos sería como en el mismo caso, simplemente usando la operación senop por semáforo, aunque aquí igual hay una función llamada senctl que funciona para, bueno, semcontrol, que funciona para interactuar con todos los semáforos y aumentar los valores de todos los semáforos, dependiendo ya de los requerimientos que se puedan pedir más allá de lo que está puesto aquí. Para el ejercicio anterior le hice lo siguiente, que es desarrolle una interfaz donde sea posible. La interfaz deberá tener un menú de opciones. Como se puede un menú de opciones, yo también creé un archivo menú.sh
en donde puedes seleccionar el abrir semáforos.c, bueno, no semáforos.c, sino más bien su ejecutable, que es semáforos o sconce.sh. Esto adelantando un poco del final de la resolución. Primeramente viendo el contenido de nano sconce.c. Ok. La resolución de este programa la hice con primeramente las dos librerías estándar, que son la de entrada y la de procesos, que sería Studio y StudioLib. La de creación de las claves únicas con el FTO, que sería la de ipc.h. Bueno, así barra baja ipc.h. La de la librería SynthSem, que permite obtener las funciones para identificadores de los semáforos y el SEM control. La librería no.h, que nos sirve para tener errores más especificados, o bueno, la capturación de errores más especificados, y strings.h, que es una librería que nos da funciones para trabajar con cadenas. Para este ejercicio también definí constantes globales para el proceso, que creo que se reutilizan un montón, que son el contador de los semáforos, que es 3, que siempre va a ser la cantidad de semáforos que vamos a hacer. El SEMPAD, que como en el anterior caso, el FTO te pide un archivo en donde crear las claves. En este caso, el archivo en donde vamos a crear la clave única va a ser en el password que está dentro de etc, que es un archivo protegido. Y el segundo argumento, que es una palabra clave con la cual crea la clave única, va a ser una anterior con una S por semáforo. Esta es una simplemente para diferenciarlo un poco y que no se mezcle a la hora de realizar la operación conjunta de estos. Pero si esto cambiase, bueno, no, mentira, porque igual tendría que cambiar esto a semáforos. Simplemente para distinción en ese. Ok, primero se declara una función que es para crear grupos. Esta función crea una clave única usando el sempad, que sabemos que es la ubicación donde se crea la clave única, que va a ser etc-password, y va a ser usando el argumento a. Si la creación de esta llave falla, key va a valer -1. Para recuperar un error, se va a salir del programa. Para ingresar a este archivo, bueno, a este archivo le pasas un arreglo, y en dicho arreglo se recupera con semget la, la clave, o bueno, las claves de los. No, mentira, la clave. La, la clave con la cual se puede trabajar con el grupo de semáforos creados. Y con semget se crea el grupo de semáforos con la clave única, con la cantidad de los semáforos que se va a hacer, que es en count, o sea 3, con permisos de lectura y escritura para todos los usuarios que lo usen, y PC Create para que uses si es que ya existiese, si es que ya existiese, use el que ya existiese, y si no, lo crease. Y IPC XCL, que hace que si es que ya existiese este grupo de semáforos, va a forzar al fallo de segment. Aunque bueno, no. Segment no va a devolver -1 por esto. Simplemente va a fallar a la hora de crear nuevos semáforos. Si se falla, va a ser -1. Si es -1 con error, podemos verificar si es un error a la hora de crear los grupos, y ponemos que no existen. Si no es un error por crear grupos, simplemente se pone que fue un error a la hora de hacer la función y ya. Y luego se sale del proceso. Luego se crea un arreglo de números sin signo, esto porque ningún semáforo debería tener un valor negativo, o bueno, no aceptan valores negativos a la hora de ponerle un número negativo a un semáforo que se esté falla. Y en dichos valores se pone lo que se nos pidió en el apartado, que es que los valores de los semáforos van a ser el primero 0, el segundo 3 y el tercero 0. Y con la función semctl, que es semcontrol, pasándole la clave con la cual se trabaja con el grupo de semáforos, eh, y con el comando, bueno,
comando con la declaración send_alt o bueno, setAlt. Vamos a ajustar todos los valores de de todos los semáforos que estén en este grupo de semáforos al arreglo de valores que tenemos. Obviamente el arreglo de valores tiene que ser equitativo a la cantidad de semáforos que tenemos, por lo cual esto puede llegar a ser un poquito más complejo a la hora de realizarse con los valores de entrada. En este caso, ya en el principio, en donde es la creación de los semáforos en SendPath, podremos crear una ventana de entrada con Zenity para recuperar la cantidad de semáforos que queremos que se creen. Y lo mismo en SendCount, podríamos crear una entrada iterativa de Zenity para recuperar todos los valores que deberían ser puestos en los semáforos que se pidieron crear. Si SemCTL falla, va a salir igual a -1, se recupera el error y se termina el proceso. Se llama se declara y se pone la función reiniciar al grupo, se le pasa la clave con la cual se puede trabajar con los semáforos, se crea un arreglo de números sin signos y se le pone los valores especificados al principio del problema, que sean 0, 3 y 0. Se pasa por CTL ese arreglo de valores y mediante la instrucción setAll se ponen todos los valores de los semáforos en las cantidades especificadas en el arreglo de valores. Si vaya, sale -1, se cacha el error y se termina el proceso. Es la misma lógica que para el inicio de los valores. Ok, al listar los valores se debe pasar la clave con la cual se puede trabajar con el grupo de semáforos. Se crea el arreglo de valores de números sin signo. Esta vez no se declara nada en este arreglo porque vamos a alimentar este arreglo con los valores que estén dentro de los semáforos. Con CTL, en lugar de setear los valores de los semáforos, podemos poner la instrucción getAll para obtener los valores de los semáforos y poder almacenarlos en el arreglo valores. Si falla, sale -1. Si falla, recuperamos el error y terminamos el proceso. Luego, si pues recuperamos un arreglo de valores, literalmente, podemos trabajar sobre este, poner como límite la cantidad de valores de semáforos que creamos y ir imprimiendo los valores de todos los semáforos. Luego esta salida en el archivo sconce.sh se va a redirigir salida a la interfaz, por lo cual que está aquí como print no importa tanto para la interfaz, por lo menos. Y por último se va a imprimir un salto de carro, porque al final, pues, lo que te interesa. Al principio se plantea en la muestra del apartado que se imprima todo junto en una línea única. Por eso es que en esta impresión sucesiva nunca va a tener un salto de carro. Por eso imprimimos al final, para que no haya problemas de malinterpretación de líneas. Luego se declara la función borrar grupos, se pasa la clave del semin y una vez más con la función semControl con la clave del grupo de semáforos y con la instrucción ipc-remit se puede eliminar todos los semáforos. Si falla esta instrucción va a devolver -1 y se termina el proceso. Luego de capturar el error. Al principio creamos los semáforos con una función void, pero al hacer eso no recuperamos la llave de acceso para los semáforos. Por eso es que aquí hay una segunda función para obtener dicha clave. Y esta simplemente va a funcionar con el ftoke y vamos a pasar el sempad, que es el lugar en donde se va a crear esta clave única, y el semproc ID, que es el segundo argumento con el cual se crea esta llave única, que es A. Si no se recupera ningún tipo de llave, entonces sale un error al generar la llave. Luego en un int con el semget y esta key y con la instrucción semCount, que va a ser que va a crear los semáforos desde cero. Esto sí puede ser un poquito peligroso, pero esta instrucción se va a hacer al principio, antes del semVoid, que va a ser el que ajuste los valores de los semáforos que si es que ya existen simplemente los va a ajustar.
Se hace justamente por esto, porque llevan a existir, entre comillas, y se los inicia con valores de escritura y lectura para todos los usuarios. Se pregunta si se obtuvo la clave con la cual se trabaja con los semáforos. Si no, se recupera el error y se termina el proceso. Y se retorna la clave con la cual se trabaja con los semáforos. Bueno, sí, con el grupo de semáforos claros. El método main, que es lo que se ejecuta ni bien se inicie el programa. En este caso siempre se debe pasar argumentos. Se pregunta primeramente si la cantidad de argumentos es válida. La cantidad de argumentos tiene que ser diferente de 2 porque en este caso no estoy muy seguro. Ya sé. Si la cantidad de argumentos es diferente de 2 significa que si no se le pasó el nombre del archivo, bueno, del programa y la instrucción, que sería guión C, guión R o guión L o guión D, se imprime el tipo, cómo se usa el programa y se retorna uno para terminar el proceso. Se crea una variable de almacenamiento de la clave con la cual se trabaja de todos los, con el grupo de semáforos y se entra una larga estructura if then else, en donde se pregunta si el argumento fue C para que se llame a la función para crear semáforos, se pregunta si es guión R para almacenar en CMIT el obtener el semáforo, que es lo que ya dije, se crea primero la clave y los semáforos, y luego se pone el reiniciar grupo y los semáforos. También se pone el listar, en donde pone CMIT y obtener semáforo ID, en donde recuperas la clave del grupo de semáforos y luego llamas a la función que lista el grupo de semáforos. En ambos casos, en obtener semáforo y en reiniciar y alistar, al obtener los semáforos, si es que no se han creado antes, no se va a recuperar ningún tipo de llave. Esto es porque no se puso cero en donde, sí, aquí, en este semget, no se puso aquí un coma cero entre estos dos. Aquí se debería poner un cero para que se cree. Pero como no se está creando y simplemente está recuperando la llave de acceso al grupo de semáforos, simplemente pues va a devolver un cero o un menos uno, por así decirlo. Si es un guión D, va a obtener una vez más la clave del semáforo ID y va a borrar el grupo de semáforo. Si no es ninguno de eso, se pone que la opción no es válida y se retorna un 1. Ok, nano con punto sh. Ok, para la parte de interfaz yo creé este script. Primeramente se lo declara, se pone esta línea de texto, esta línea de código para indicarle a la consola que lo ejecute con el intérprete de bash. Luego, luego se comprueba que el programa sconce esté en el mismo directorio o en el pad mediante esta forma. Se pone si command si existe .sconce, que es la dirección en la cual debería estar el archivo sconce, y se desvía la salida estándar. Si es que no estuviese sconce dentro del directorio, bueno, del directorio donde se encuentra mi script, sale que el programa no está disponible, asegúrate de que esté, y se pone un exit 1 para que se termine el script inmediatamente luego de eso. Se declara la función para mostrar el menú principal, que va a ser simplemente una ventana de Sanity de tipo lista, con el título Gestión de semáforos. Va a tener la columna de opciones, la columna de descripción y va a tener las opciones de crear, reiniciar, listar, borrar y salir. Ok, al ejecutar el script, primeramente entraré en un bucle para que esto se muestre de manera continua, en donde primeramente options va a ser igual a la función mostrar menú.
La función mostrar menú va a recuperar pues la selección que se haga una vez que se haga, que va a ser entre crear, reiniciar, listar, borrar y salir. Y luego se definen los casos para los cuales está definido las opciones de options, en donde si es crear, se pone que si es cons y se llama la función es cons-c. Si es que si es que tiene salida, o bueno, no mentira, si es que se logró ejecutar esta línea de código en terminal, se despliega que el grupo de semáforos creados y inicializados correctamente. Caso contrario, se pone que error de crear el grupo de semáforos es posible que ya exista. La misma lógica con reiniciar. Si el punto guión bajo sconce guión R se logra su ejecución, va a salir que el grupo de semáforos reiniciado correctamente. Si no logra su ejecución, va a salir que el error al reiniciar el grupo de semáforos va a salir un error a la hora de reiniciar semáforos y que no seguramente de que existe. Este caso es importante, que es la de listar. Se pone una salida y a la salida se le redirecciona la salida estándar de cuando se ejecuta el programa sconce-l. Se desvía su salida estándar a salida. Y si existen valores, o bueno, son diferentes de cero, se imprimen los valores de la salida. Si no, se muestra un error en la lista de salida de los semáforos. Y la misma lógica con el borrar. Se pregunta si sconce-d logró su ejecución. O bueno, se hace ejecutar y se pregunta si logró ejecutarse. Si se logró ejecutar, grupo de semáforos borrado correctamente. Si no se logró ejecutar, error a borrar grupo de semáforos. Asegúrate que ya existe. Ya por último, hay una opción salir para poder crear un break en este ciclo while y terminar los procesos. Y por último, si es que no, si por alguna razón se elige una opción no válida, se despliega un error una ventana de error de opción no válida y termina la estructura. Primeramente desplegaré el script que dije al principio que sirve como un menú para interactuar entre ambos apartados. Uy, desecho. Como se puede ver, se puede elegir entre el primer y el segundo apartado. Entre el primero, simplemente entro aquí y se puede acceder a los semáforos que se crearon anterior. 4. No. Y si se elige el segundo, salta aquí el menú que se mostró en la parte de los scripts con las opciones de crear, reiniciar, listar, borrar. Primero poniendo reiniciar. Como se puede ver, saltó el error y también va a saltar una ventana de Sanity diciendo que error al reiniciar los semáforos, de que exista. Aceptar. Y vuelve a mostrarme la lista de opciones. Los mismos errores a la hora de poner listar. Aceptar. Y al poner borrar. En cada caso muestra los errores porque no se ha creado la lista de semáforos. Ahora voy a poner crear. Aceptar. Grupo de semáforos creados iniciados correctamente. No se puede volver a crear los semáforos que ya existen. Si pongo aquí crear. Error al crear grupo de semáforos. Es posible que ya exista. Ok. Y ahora sí se puede ver esta parte de este apartado, el reiniciar no es tan interesante. Si se hace el cambio en el reiniciar de que todos los valores empiecen en cero, pues sí se vería el cambio. Esto pasa por cómo Sanity está recuperando
valores de consola. Lo que se puede ver que los valores de los semáforos, semáforo cero es igual a cero, semáforo uno tiene que ser valor 3, semáforo 2 es igual a valor cero. Ya por último borrar. Y ahora si intento listar los valores, me debería salir el error. Listo. Ya por último salir. Esa sería la resolución del proyecto 2, bueno, el avance de la resolución del proyecto 2 del segundo parcial.